What's up, Well family? Welcome back. We are so excited to see you and can't wait to meet those of you who will be with us for the first time. We thank the Lord we've been able to minister to you over these past several months, even if from a distance. And are hopeful that we will worship together soon. Hola Iglesia, me llamo Justin Garushek y es un honor y una experiencia de humildad tener la posibilidad de ser elegido como elder, y quiero agradecerles la oportunidad para seguir sirviendo en nuestra iglesia y dar mi testimonio hoy. Quiero enfocarme en algunos tiempos en que Dios me ha humillado. Fui afortunado de crecer en la ciudad de Valley Mills, quizás nada más 2.500 personas, con mamá y papá que amaban realmente a Jesús y estaban en fuego por Dios. Y pasé la mayor parte de mis domingos en la iglesia, y eso me enseñó qué significaba servir al Señor y lo que Jesús hizo por nosotros desde una edad temprana. Fue una experiencia humilde cuando tenía 11 años, y después de la escuela de vacaciones, Dios se movió en mi corazón para que lo siguiera, y en medio de esta experiencia mi pastor y mi familia de la iglesia hablaron conmigo con respecto a lo que Dios tenía preparado para mí, y era una oportunidad para que yo fuera salvo, y fue humildad lo que se necesitaba para ser bautizado en la iglesia. Otra experiencia de humildad fue a la edad de 13 años, y me di cuenta que habría consecuencias por todo lo que decidiera hacer, y también lo es para cada uno de nosotros. Así que es humillante darse cuenta cómo nuestras decisiones afectarían a mi familia y, por supuesto, a mi vida y mi testimonio con Jesucristo. Otra experiencia: antes de la universidad nunca me había metido en problemas, porque yo siempre estaba en la cancha de básquetbol y trabajábamos con el ganado en la casa. Así que tuvimos una oportunidad de crecer en un rancho y aprender acerca de carácter y trabajo. Pero no fue sino hasta la universidad que tuve un poquito más de libertad de la que había tenido, y algo que me fue una experiencia de humildad fue que entré a la Universidad de Mary Harding Baylor, al gimnasio, para estar en mi primer día para jugar básquetbol, y venía de una escuela pequeña y yo era 2 de 53 que podía jugar básquetbol. Yo pensé que era suficientemente grande y malo, pero cuando llegué allá me di cuenta cuántos había como yo, grandes y malos, y fue una experiencia que me humilló. No importa cuán grande, cuán fuerte yo fuera, Dios nos usa a todos en una forma especial, y realmente le agradezco a Dios que tuve esa oportunidad, la oportunidad para jugar básquetbol y ser un testimonio para Él. Y a través de tener esas libertades que se vienen con la universidad, mi vida fue en una dirección diferente, y me metí en relaciones que no honraban a Dios, y empecé a caminar en lugares que no convenían. Era todo acerca de mí y no acerca de Él. Y tuve un evento de reavivamiento, y esto me ayudó a redirigir mi vida, y después de ello tuve otra experiencia. Conocí a April, quien es mi esposa ahora por 15 años, y he tenido 3 hijas, Madeline, Audrey y Merida. Y es curioso porque yo siempre quise un niño,
Y cuando estaba en Salado, en las finales de un torneo en el rodeo, vi una niñita que estaba cabalgando en el caballo de su papá, y vi cómo ese día ella se balanceaba de un lado para otro, y yo lo vi, me gustó tanto, y que dije, yo quiero tener una como esa, y Dios me ha bendecido tanto que tengo ahora 3 hijas, y mi Padre Celestial me ha bendecido tanto teniendo estas 3 hijas. A temprana edad Dios nos ha impreso su presencia y hemos querido servirle como familia también, y lo hemos hecho en diferentes organizaciones en la iglesia, pero también fuera de la iglesia, la Universidad Mary Harding Baylor y algunos otros lugares, Home for the Hungry, del que nos entusiasma mucho trabajar con ellos. Dios nos ha enseñado a ser pescadores de hombres y tratamos de servir unidos como familia. Una de las experiencias más humillantes que he tenido es cuando fui al este asiático con viajes misioneros a nuestro grupo SEGA de personas, y después de haber viajado 24 horas volando muchas millas en el sudeste asiático y ir a uno de los lugares más inconfortables en que he estado, un lugar lleno de oscuridad, dioses grotescos, gente que nunca ha oído acerca de Jesucristo, y estaba yo adorando en una cabaña donde había un calor tremendo de más de 110 grados en piso de tierra, y estaba yo adorándolo, y Dios me humilló enseñándome cuánto confort tenemos nosotros en nuestro lugar, y me llevó a ese lugar para que yo apreciara todos los conforts que yo tengo. Así que queremos seguir sirviéndole en medio de este grupo de gente SEGA, y también, por supuesto, la epidemia no nos permitió ir, pero quiero volver a servir allá y tengo muchas ganas de volverlo a hacer tan pronto como se pueda. Otra experiencia de esta naturaleza fue la nominación que me han dado para convertirme en un anciano de esta iglesia, y quiero que sepan que agradezco la confianza y la oportunidad que se me da, y espero poder seguir sirviendo a la iglesia, y mi oración y mi deseo es servir a esta comunidad, a esta iglesia, servirla bien, y estoy tan entusiasmado de servir en First Baptist Church y servirles junto con ustedes. Doy gracias por ser parte de esta experiencia de iglesia y por lo que ustedes han bendecido a mi familia. Gracias a Dios. Oceans roar and tumble.
Saludos, iglesia, y especialmente a todos los niños y niñas que están adorando con nosotros. ¿Cuántos han visto un rascacielos? ¿Saben lo que es un rascacielos? Es algo como esta colección de edificios muy largos que normalmente se encuentran en ciudades muy grandes en el mundo. Aquí en Texas sería Dallas, Houston o Austin. En los tiempos de la Biblia, los edificios eran mucho más chicos, pero una vez la gente se juntó y decidieron construir un edificio muy alto. Querían volverse famosos por construir el edificio más alto de toda su área. Y mientras el edificio crecía y crecía y crecía, ellos trataron de llegar hasta el cielo donde Dios vive. Así que siguieron creciendo y creciendo más arriba y finalmente lograron tenerlo tan alto que estaban convencidos totalmente, llegaron a creer que ellos pensaron que podían estar tan alto como Dios. Pueden leer esta historia en Génesis capítulo 11, el primer libro de la Biblia, pero aquellas personas estaban equivocadas. La Biblia dice que el Señor bajó para ver la ciudad y la torre. No importa qué tan alto lo hubieran hecho, Dios siempre estará más alto. Ahora, nosotros no podemos todos construir rascacielos, pero algunas veces podemos pensar que somos tan altos o tan grandes o tan importantes como Dios. Algunos piensan que mientras más dinero tengan, son más importantes para Dios. Otros piensan que basados en su inteligencia y qué tan listos son, determina su valor propio acerca de cuán cerca de Dios pueden quedar. Otros dicen, mírenme a mí, yo soy popular, soy muy amado por muchas personas. No tienen idea cuántos amigos yo tengo. Y ciertamente eso a mí me hace más especial que a tú y tú y tú. Hoy quiero dar una palabra de precaución a los que escuchan, que recordemos que ninguna persona puede ser como Dios, solo Dios puede ser como Dios. No importa qué tan alto pensamos que podamos llegar, Dios es y siempre será más grande y estará más alto que nosotros. La Biblia es muy clara. La Biblia dice cómo Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y nos hizo para tener una relación con Él. Y la Biblia continúa diciendo que algo pasó que se puso en el camino de nuestra relación con Dios. Y si estamos aquí y Él allá, algo se puso en medio. Y esto es llamado pecado. Pero Dios nos ama y nos ama tanto que tuvo que hacer algo con ese pecado.
porque Dios no puede estar cerca del pecado, así que la Biblia dice que Él envió a Jesús al mundo para mostrarnos cómo vivir, y Jesús pagó el máximo precio por nuestro pecado, lo pagó en nuestro lugar, y por eso murió en la cruz para perdonarte a ti y para perdonarme a mí. Y nosotros podemos tener una relación con Jesús cada día a través de Jesucristo, su Hijo. Jesús nos enseña cómo vivir y Él nos ha puesto ejemplo sirviendo a otros. Y Jesús nos enseñó para recordar que solamente Dios es verdaderamente sobre todos. Niños y niñas y familias, mientras su hogar se prepara para la vuelta a la escuela, ya sea en persona o sentado en un escritorio, o quizá va a ser virtual, en tu cocina, en la mesa, o una mezcla de ambos. Por favor, sepan, familia, que su iglesia está en oración por ustedes. Siempre recordemos cuánto Dios les ama y cuánto su iglesia los extraña, y no podemos esperar más para estar juntos otra vez en persona muy, muy pronto. Tengan una muy bendecida semana en el Señor. The sure and steady anchor in the fury of the storm. When the winds of doubt blow through me and my sails have all been torn, in the suffering, in the sorrow, when my sinking hopes are few, I will hold fast to the anchor, it shall never be removed. Christ the sure and steady anchor, while the tempest rages on, when temptation claims the battle, and it seems the night has won. Deeper still then goes the anger, though I falsely stand accused, I will hold fast to the anchor, it shall never be removed. Christ the sure and steady anchor through the floods of unbelief. Hopeless somehow, oh my soul, now lift your eyes to Calvary. This my ballast of assurance, see His love forever proved. I will hold fast to the anchor, it shall never be removed. Christ the sure and steady anchor, as we face the wave of death, when these trials give way to glory, as we draw our final breath, we will cross that great horizon, clouds behind and life secure. On the calm will be the better for the storms that we endure. Christ the shore of our salvation, ever faithful, ever true, we will hold fast to the anchor, it shall never be
Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Hola Iglesia, Primera Iglesia Bautista, First Baptist en Belton. Me da tanto gusto estar con ustedes en este servicio en línea y otros que estarán escuchando en cualquier lugar. Me emociona abrir la palabra de Dios con ustedes, así que les invito a abrir a Lamentaciones capítulo 5. Vamos a comenzar en un minutito. Titulé mi mensaje hoy El peso de esperanza. Un lastre o un peso es una parte muy pesada que es puesta en el fondo de un barco para que se mantenga estable y no se voltee. Así que un barco que no tiene este peso puede ser peligroso, se puede voltear. Mientras pensaba en este peso de esperanza, pienso en un bote y pienso en el mundo, y el mundo está lastimado. Las naciones conocen el dolor, la oscuridad que crece todo el tiempo, y la gente está dolida y desesperada. Y esta es una de las razones por las que amo la Biblia, especialmente en Lamentaciones, porque Lamentaciones se encuentra con la gente en el lugar de dolor, enseña a las personas cómo procesar el dolor, explica el dolor y por qué existe, y más que eso, trae a las personas al Dios que está allí, al Dios que entiende, al Dios que escucha, al Dios que salva, al Dios que gobierna sobre el mal y que un día lo va a traer a su fin. Así que pensando en el tiempo, en este tiempo en el mundo necesita oír. Y también nombré el peso de la esperanza porque entre nosotros que hemos aprendido a crecer, nosotros también necesitamos oír esta palabra, cómo Dios se relaciona con nosotros en nuestro sufrimiento, cómo orar en medio del dolor, cómo el carácter de Dios nos guía a confiar en Él en medio de la oscuridad. ¿Cuál es el peso de esperanza en ti? Lamentaciones capítulo 5, nuestro texto de hoy, contesta esto y nos da instrucciones, palabras claras, así que vamos al texto juntos, empezando en el verso 1. Recuerda, Señor, lo que nos ha sucedido. Toma en cuenta nuestro oprobio. Nuestra heredad ha caído en manos extrañas, nuestro hogar en manos de extranjeros. No tenemos padre, hemos quedado huérfanos, viudas han quedado nuestras madres. El agua que bebemos tenemos que pagarla, la leña tenemos que comprarla. Los que nos persiguen nos pisan los talones, estamos fatigados y no hallamos descanso. Entramos en tratos con Egipto y con Asiria para conseguir alimentos. Nuestros padres pecaron y murieron, pero a nosotros nos tocó el castigo. Ahora nos gobiernan esclavos y no hay quien nos libre de sus manos.
Exponiéndolos a los peligros del desierto, nos jugamos la vida para obtener alimentos. La piel nos arde como un horno de hambre y nos da fiebre. En Sión y en los pueblos de Judá fueron violadas, casadas y solteras. A nuestros jefes los colgaron de las manos y ni siquiera respetaron a nuestros ancianos, a nuestros mejores jóvenes los pusieron a moler. Los niños tropezaban bajo el peso de la leña. Ya no se sientan los ancianos a las puertas de la ciudad, no se escucha ya la música de los jóvenes. En nuestro corazón ya no hay gozo, la alegría de nuestras danzas se convirtió en tristeza, nuestra cabeza se ha quedado sin corona. Ay de nosotros, hemos pecado, desfallece nuestro corazón, se apagan nuestros ojos porque el monte Sión se halla desolado y sobre él rondan los chacales. Pero tú, Señor, reinas por siempre, tu trono permanece eternamente. ¿Por qué nos olvidas? ¿Por qué nos abandonas tanto tiempo? Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Devuélvenos la gloria de antaño. La verdad es que nos has rechazado y te has excedido en tu enojo contra nosotros. Quiero contestar 3 preguntas acerca del texto. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el problema? La caída de Jerusalén en el año 587 a.C. quedó atrás y en este punto ellos están bien metidos en el exilio, han estado por un tiempo allí y ellos resumen su estado en esta palabra: ve nuestra desgracia o nuestro oprobio o nuestro reproche. Esto es significativo porque Dios quiere hacer a Jerusalén grande. La ciudad había sido como una princesa en medio de las provincias, alta en elevación, el gozo de la tierra, pero ahora solo desgracia. Y entonces vamos a los versos 2 y 18 y eso describe la desgracia, lo que incluye la desgracia. Para empezar, ellos perdieron su herencia. Inmersa en el propósito de Dios, la tierra de Canaán era su herencia y al mismo tiempo, si Israel rechazaba a Dios, ellos podrían perder la tierra. Dios se las quitaría y en el verso 2 vemos que nuestra herencia ha sido entregada a extranjeros. Así que perdieron su herencia. Más que eso, la gente como un todo, el pueblo, se volvieron como uno que no tenía padre o con esposo, según versículo 3. En otras palabras, ellos serían dejados para bastarse a sí mismos y en adición, ellos se volverían vulnerables al enemigo. No solamente sus enemigos robarían su propiedad, pero tenían que pagar para beber el agua y la leña tenían que pagarla también con precios muy injustos. Esa es la idea. Dice, nuestros perseguidores nos cansan y no nos dan descanso. En el versículo 6, hemos sido entregados a Egipto, a Asiria, para tener pan. Así que Dios había hecho pactos para darles a las naciones lo que merecían. El versículo 8 dice, los esclavos nos gobiernan y no hay quien nos libere de su mano. El orden social se ha volteado totalmente y la clase más baja en Babilonia los gobernaba y lo hacían sin ninguna misericordia. Aun mientras buscaban pan en el desierto, no podían hacerlo sin el peligro de ser atacados. Vemos en el versículo 10 que dice, nuestra piel está ardiendo como un horno de hambre. Ellos se encogían por el hambre, se arrugaban por el hambre. Esta era la opresión del enemigo. Pero eso no es todo lo que había. Se movían grupo por grupo y en los versículos 11 a 13 dice esta humillación social que estaba continua. Y en el versículo 11 dice, nuestras ventajas han sido tomadas en Sión y las mujeres jóvenes de la ciudad de Judá. Los jóvenes son colgados por las manos, no hay respeto a los elders y los jóvenes tienen que moler, tienen que hacer molienda. Así que los enemigos habían aplastado a las personas, tenían que embarrárselo en su cara. Así que cuando has perdido tu herencia, tu familia, tu economía, tu dignidad, ¿qué queda? Solamente dolor
sobre dolor. Y eso sigue adelante en los versos 14 al 18. Ven, en el texto dice: ya no se sientan los ancianos a las puertas de la ciudad, no se escucha ya la música de los jóvenes, en nuestro corazón ya no hay gozo, la alegría de nuestras danzas se convirtió en tristeza, nuestra cabeza ha quedado sin corona, desfallece nuestro corazón, porque el monte Sión se halla desolado y sobre él rondan chacales. No hay danza, no hay... Sión es como un desierto. Y el problema más profundo todavía está ahí y no se ha declarado aún. Todos estos problemas que están ahí colgando, de no tener un padre, la opresión del enemigo, la humillación social, todos estos problemas realmente apuntan hacia algo más profundo, que es su relación había sido rota con Dios. En Lamentaciones estamos tratando con el pueblo del pacto de Dios y tienen una relación especial porque Dios entró en un pacto con ellos y este pacto explica los términos de su relación con Dios. Así que la gente obedeció a Dios y si lo hacían tendrían paz, se les sería dada la herencia, pero si se rebelaban, Dios se voltearía en su contra. Ellos verían cosas inimaginables. Y por eso oímos el lamento en el versículo 20. ¿Por qué te has olvidado? ¿Por qué nos has dejado por tanto tiempo? Bueno, el versículo 22 menciona que Dios totalmente los rechazó y que se permanecía muy enojado con ellos. Este es un grito de dolor y señala que Dios mismo los ha abandonado, los ha desterrado. Su presencia del pacto no está con ellos, Él está en contra de ellos, y esto es realmente el problema más grave aquí. Esto me lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál fue la causa para esto? ¿Qué causó que esto sucediera? ¿Por qué toda la desgracia, el reproche, la separación de Dios? Si vemos el versículo 7 de regreso, dice: nuestros padres pecaron y murieron, pero a nosotros nos tocó el castigo. Ahora nos gobiernan los esclavos. Así que los pecados de las generaciones traen consecuencias. Y esto no significa que pagamos por sus pecados, pero hay consecuencias. Por eso dice el versículo 16: ay de nosotros, porque nosotros hemos pecado. Ellos también se rebelaron, no solo los padres. Y el punto es que el pecado es lo que ha causado su destrucción y su caída. El pecado los separó del pacto de la presencia de Dios. Dios no tolera la rebelión. Él no permite que el culpable se vaya sin ser castigado. Y es por eso que sucedió el exilio. Es por eso que Dios los desterró de la tierra prometida por el pecado. El resultado fue maldición, tragedia por su rebelión en contra de Dios. Así que la tercera pregunta, vimos cuál es el problema, nos enfocamos cuál fue la causa de esto. Ahora vamos a contestar la pregunta: ¿cuál es su peso del pecado? En la oscuridad, ¿a dónde voltean a ver por ayuda? ¿Existe alguna esperanza para ellos? Quiero que notemos en el texto 3 gritos, 3 clamores del pueblo. En su dolor, vamos a poner atención a sus lamentos. Hay 3 lamentos. El primero es: Señor, recuerda. El segundo es: Señor, tú reinas. En el tercero es: Señor, restáuranos. Vamos a ver el primero en el versículo 1. Señor, recuerda. Recuerda lo que nos ha sucedido. Toma en cuenta nuestro oprobio. Esto no significa que Dios se olvida de ellos. El exilio se le había olvidado. No, Dios ve todo y a cada persona. Él sabe todas las cosas. Él sabe exactamente qué es lo que está pasando. Podemos leer Lamentaciones 1 al 4 y Él sabe perfectamente lo que está pasando. Así que lo que tenemos aquí es el lenguaje de pacto.
porque para que Dios recuerde, es que Dios actúa de acuerdo a sus promesas, especialmente en una forma que es evidente para su gente. Así que pensemos más temprano en Noé. Noé está en el arca por 150 días y entonces dice la Biblia que Dios se acordó de Noé y Dios hizo que soplara un viento y las aguas se retiraron. Eso no significa que Dios se había olvidado realmente de Noé, pero que Dios estaba dispuesto a actuar en base a la promesa de su pacto. Más adelante, cuando Israel estaba en esclavitud en Egipto y clamaron a Dios, en Éxodo 24 dice que Dios recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Así que Él actúa para salvarlos basado en su compromiso de glorificar su pueblo y la descendencia de Abraham. Ahora llegamos a Lamentación y otra vez la descendencia de Abraham está atascada en el problema porque está pecando contra Dios. Y entonces claman a Dios para que Dios recuerde, Señor, acuérdate de tu promesa. Ellos quieren que Dios mire su desgracia y que obre sobre esa desgracia. Así que cuando el aislamiento amenaza con voltear su bote en el que están, la gracia de Dios es suficiente porque el peso de la esperanza que está en el centro de su bote está allí. El segundo lamento es: Señor, tú reinas. En el versículo 19 dice: Señor, tú reinas por siempre, tu trono permanece para siempre. Vemos el contraste con el versículo 17, dice: desfallece nuestro corazón, se apagan nuestros ojos, porque el monte Sión se haya desolado y sobre él rondan las calles, pero tú, Señor, reinas por siempre. Pensemos en un momento por eso. ¿Qué era el monte de Sión para Israel? Era el lugar donde Dios se manifestaba en su reino terrenal, pero ahora Sión está en ruinas. ¿Significa que Babilonia era más poderosa que Dios no es suficientemente fuerte como para cumplir sus promesas después de todo? Es una pregunta que comenzamos a hacernos cuando estamos en exilio, cuando estamos en dolor. Pero el punto aquí es decir que no es así. Dios manifiesta su reino en Jerusalén, pero su reino no estaba limitado a Jerusalén. Su trono está en el cielo. Babilonia no es más poderosa. Dios está usando a Babilonia como peones para destruir a la ciudad como un juicio, porque Dios está en control de todo, cada parte de él. Así que su clamor dice que es intolerable el dolor que están sufriendo, pero tú, Señor, tú reinas y tu trono es para siempre. Así que, amigos, cuando la tormenta se estrelle contra nuestro bote a los lados, la soberanía de Dios se convierte en ese peso máximo que nos mantiene estables. La soberanía de Dios no resuelve el problema de ¿por qué? Vean el versículo 2, ¿por qué nos has olvidado por tanto tiempo? Así que no se contesta la pregunta ¿por qué? Pero sí contesta la pregunta ¿quién? Y es el Señor el que reina, y Él es todo lo que necesitamos mirar en medio de la tormenta. Señor, acuérdate, Señor, tú reinas. Y el último grito en el versículo 21 es: Señor, restáuranos. Vean lo que dice: Señor, permítenos volver a la gloria, devuélvenos la gloria de antaño. Su oración es que Dios los restaure. Y ese es Dios actuando o provocando que suceda. Así que si algo cambia en su relación, entonces Dios lo debe iniciar, porque la oración es Dios provoca que nosotros regresemos. Haz que nosotros regresemos. Haz algo en nuestro corazón para que sea restaurado a ti mismo. Haz el milagro dentro de nuestro corazón para que regresemos a ti y lo haremos. Vemos, amigos, el dolor del exilio está haciendo lo que Dios se propuso hacer. Es regresar a las personas a Dios. Lo mejor que puede pasar en medio del dolor es una relación más cercana con el Señor.
Así que cuando la duda y el dolor del exilio pega en el costado de su bote, el poder de Dios se convierte en este peso masivo para mantener el barco estable. Así que el camino a mirar en el exilio es mirar a Dios. Señor, actúa de acuerdo a tus promesas que diste en el pacto. Dios, tú reinas para siempre. Nada se puede oponer a tu autoridad y a tu reino. Y Señor, restáuranos para que venga renovación. La gracia de Dios, la soberanía de Dios y el poder de Dios para restaurar los corazones. Ese es el balance, el peso de la esperanza. Quiero exhortarles algunas cosas mientras cerramos. Primero, confiemos en la soberanía de Dios. Tú y yo necesitamos el peso de la soberanía de Dios en el fondo de nuestro bote a través de esta vida. Nuestro Padre gobierna hoy, no importa cuál sea la situación en la que estás, si estás en la cima o estás en el valle, Él gobierna, Él reina, Él está en control de todas las cosas. Él está obrando su plan sabio y soberano, y aun si no entendemos todos los porqués, podemos confiar que Él está en control y que esto está obrando para su propósito, para su gloria y para tu bien. Confiemos en la soberanía de Dios. En segundo lugar, acerquémonos a Dios en los retos de la vida. Puede sonar lógico, pero necesitamos recordarlo. No es raro que algún tipo de sufrimiento o luchas en nuestras vidas vengan, y en las primeras semanas tú puedes comportarte bien, pero mientras continúa la lucha, mientras sigue día tras día y parece que no se va, puede convertirse en algo que te consume y ocupa todo tu pensamiento, y buscas en el internet soluciones, y la lucha puede definirnos si no tenemos cuidado. Pero Lamentaciones nos recuerda que no dejemos que el dolor y la pena nos definan. Nuestra relación con Dios debe determinar quiénes somos realmente. Somos su pueblo. Y cuando traemos nuestro dolor ante Dios, Él, de hecho, está preocupado por nosotros y quiere traer este dolor y este proceso para que no nos alejemos. Notemos la oración. Se trata de restáuranos, Señor. Restáuranos, oh Dios. Sí, un cambio de circunstancias sería bueno, pero eso no es la oración. La oración que encontramos, tener la tierra otra vez y estar allí en la tierra prometida, sería, sin Dios, sería terrible. Su primer asunto no es un cambio de circunstancias, su primer preocupación es una relación correcta con Dios, tener a Dios mismo en ellos. Así que mi reto para hoy es que tomemos estos gritos, estos clamores y, Señor, restáurame. No solamente ores por tus circunstancias para que cambien, no solamente pidas que Dios te quite la lujuria o el enojo, o que cambie tu matrimonio o haga tus niños más obedientes. Son buenas oraciones, pero ¿qué sirve de bueno si esto cambia, pero aún no tienes a Dios? Él es el fin, Él es el premio, Él es el tesoro. Restáuranos a ti mismo, oh Señor. Confiemos en la soberanía de Dios. Acerquémonos a Dios en medio de los retos de la vida. Y finalmente, digámosles a otros acerca de Jesús en medio de su dolor. Conocemos gentes que están lastimadas en el trabajo, en la comunidad, en el vecindario, quizás en tu familia, en esta iglesia. En esta iglesia hay gente que puede estar en lugares de oscuridad ahorita mismo. Quiero retarles a que piensen en una persona con la que puedan hablar en esta semana, le escriben una nota y oremos para que Dios abra puertas y que oye su lamento, para que Dios los encuentre en medio del dolor. Empecemos con la gente que tenemos enfrente. Cada día Dios pone gente enfrente de nosotros y el dolor se manifiesta en diversas formas. Pero este texto nos enseña, este texto nos dice del Dios que reina sobre la oscuridad, sobre las dificultades, y su amor
permanece y nos renueva. El libro de Lamentaciones crea caminos al Evangelio y tomemos las oportunidades de hablar a otros que necesitan el Evangelio en medio del dolor. Confiemos en la soberanía de Dios, acerquémonos a Dios en los retos de la vida y digámosles a otros con respecto al Dios que los encuentra y oremos juntos. Querido Dios, te damos gracias por el tiempo en tu palabra que nos acercamos a ti y aprender de ti y oramos que tú muevas los corazones de las personas y que esto se convierta en nuestro clamor, nuestra oración. No sé quién está escuchando y el dolor que puedan estar sufriendo, las luchas que puedan estar enfrentando. Pero Dios, yo oro que ellos confíen en tu soberanía, de que ellos se acerquen a ti y que ellos también busquen ayudar a otros que están atravesando dificultades y que los dirijan hacia ti y hacia tu amor y bondad. Señor, te damos gracias por quien tú eres, gracias por tu palabra y oramos en tu nombre. Amén. Vamos a ver unos puntos de oración y les animo a que tomen un tiempecito para reflexionar y responder a estos puntos y regresaremos en unos minutos. Gracias por unirnos a nosotros y ser parte de nuestro servicio en línea. Veremos en la pantalla formas de contactarnos. Quizás han estado escuchando y quieren saber más de lo que significa seguir a Cristo y someterse a Él. Cualquier necesidad que tengan, los podemos ayudar como iglesia. Usen esta información para conectarse con nosotros y nos dará gusto conectar con ustedes. Vamos a cerrar con nuestra bendición en Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.